también de temas relacionados con la salud en la enfermedad. Entonces vamos a medir temas relativos a condiciones de salud. Puede ser mortalidad, puede ser morbilidad, puede ser prevalencia de determinados hábitos, o sea, es decir, condiciones que afectan, se relacionan con los binomios salud-enfermedad y calidad de vida. Entonces, ¿cómo se mide estas cuestiones? Pues vamos a poner un poco las bases más sencillas del proceso general. Entonces, mañana ampliaremos, es un poco la continuación de la clase de hoy, pero haciéndola unas medidas como más complejas, basadas sobre todo en una medida como mortalidad, que es más sencilla de entender, pero que se puede aplicar sin duda también a otros procesos como incidencia o también a condiciones de salud, ¿no? Pero hoy vamos a hacer digamos, la parte de generalidades. La clase se estructura en 3 subapartados. Bueno, primero un primer apartado introductorio que veremos muy rápidamente. Un segundo apartado que sería el grupo de medidas de frecuencia basada en el concepto de prevalencia. O sea, veremos de qué va esto de prevalencia, que supongo que ya lo habéis visto bien en la parte de teoría. Y un tercer apartado asociado a las medidas de incidencia, ¿no? Entonces, esos son los 3 apartados que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Cómo se miden los eventos relativos a la salud de las personas y cómo se miden los estados que en un momento dado tienen las personas en relación a su salud? Pero es que son 2 cosas distintas, ¿no? O sea, no sé, el ser y el estar, de cierta manera, ¿no? Y vamos a intentar poner un poco de orden en el sistema. Entonces, voy a bajaros la mano porque veo que... Espera, no sé, si algunos tenéis todavía la mano levantada. Entonces le voy a bajar la mano por si alguno quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o puede, si quiere, activar el micrófono o meter algo en el chat sin problemas, que yo lo intentaré responder. Si me doy cuenta, ¿no? Si estoy distraído, pues darme un toque con el micrófono. Bueno, el caso es que para medir condiciones de salud tenemos que partir, de hecho, de un modelo del mundo, o sea, no un modelo de salud, enfermedad, un modelo de cómo funcionan las cosas. Y no hay un solo modelo, es decir, digamos, todo, no solo la salud, pero casi todo, depende de la estructura en que lo organice nuestro sistema, nuestro cerebro, ¿no? En último extremo, ¿no? Entonces, puede haber diferentes problemas y cada uno de ellos puede necesitar un esquema distinto de otro. Entonces, por ejemplo, vamos a probar estos conceptos de medir enfermedad y también su contraimagen, ¿no? Que es la salud, usando el modelo de enfermedad infecciosa. Este es un modelo que no es el único, por supuesto, pero bueno, se da muy bien a que entendamos los conceptos que hoy vamos a explicar. En este caso sería un modelo que se puede aplicar a una enfermedad infecciosa que genera inmunidad permanente, ¿no? Bueno, este modelo además hoy está bastante de moda, ¿no? Porque en cierta manera es el modelo que estamos aplicando a la epidemia que estamos viviendo. O sea, en los libros viene con el modelo SIR, susceptible, infectado, recuperado. Y este modelo tan sencillo en 3 estados, pues se aplica relativamente bien a intentar modelar y describir la epidemia por COVID. Y bueno, pues vamos a usarlo. Digo que no es el único modelo. Las enfermedades crónicas se mueven de otra manera. Las enfermedades infecciosas que no generan inmunidad permanente también hay que plantearlas de otra manera, pero vamos a probar suponiendo que estamos estudiando un proceso, que es un proceso que esto es importante. La salud de la enfermedad es un proceso que ocurre en el tiempo, que no es estático. O sea que a lo mejor sacamos una foto en un momento dado, pero son procesos que tenemos que estudiar a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues en este tipo de modelo, el modelo clásico SIR, susceptible, infectado, recuperado, o sano, susceptible, enfermo, sano, no susceptible,
los tres compartimentos son claros. O sea, las personas en un momento a lo largo de este proceso puede estar en uno de estos tres compartimentos o puede haber abandonado el sistema. Aquí veis un cuarto compartimento que es el fallecido, pero el fallecido es, digamos, un compartimento externo al sistema. O sea, vamos a pensar que, bueno, que las personas salen, cuando fallece, pues ya no tiene ninguna historia dentro del proceso. Entonces, bueno, sí podemos estudiar lo que ya veremos, que llamaremos el flujo de salida hacia el compartimento fallecimiento, pero el sistema que sigue en funcionamiento, digamos, la máquina que sigue funcionando y generando cambios, son los otros tres compartimentos, el sano, susceptible, el enfermo y el sano no susceptible. Bueno, entonces, bueno, vamos a pensar que para describir este sistema que estamos aquí analizando, lo podemos hacer de varias maneras. Eso es lo que vamos ¿cómo podemos describir, medir numéricamente lo que aquí está pasando? Pues fundamentalmente de dos maneras. Es describiendo lo que pasa en los compartimentos, en los cuadrados, digamos esos cuadrados, en el de sano, en el de enfermo o en el de no susceptible, y viendo cómo esos compartimentos cambian a lo largo del tiempo, crecen, disminuyen, es decir, cuántos individuos hay en cada uno de esos compartimentos, o bien también podemos describir el sistema describiendo los saltos entre compartimentos, se llaman transiciones. O sea, las transiciones o flujos entre compartimentos, es decir, cuántas personas enferman. Las personas que enferman son personas que han pasado del compartimento sano al compartimento enfermo, o cuántas personas se curan, pasar del enfermo a la curación, cuántas personas mueren por la enfermedad que estamos estudiando, del compartimento enfermo a la causa fallecido, ¿no? Entonces, esas son, si veis, digamos, las dos alternativas fundamentales, o centrarnos en las flechas o centrarnos en los compartimentos para describir el sistema. Entonces, bueno, pues eso vamos a ver las diferentes alternativas que tenemos para hacer eso. Y luego abajo tenéis otro apartado que es interesante, o sea, que son estas flechas, o sea, hay estas esquemas de aquí. En el fondo, digamos, este sistema, o sea, en cada compartimento, digamos, hay una serie de individuos que los podríamos dibujar en ese compartimento, pues, no sé, bueno, puntitos de colores. Estos serían los sanos, que serían puntitos azules, los enfermos, que serían la serie de puntitos rojos, o los sanos no susceptibles, que serían los verdes, ¿no? O los que se han muerto, que también serían los negros. Es decir, cada uno de estos compartimentos en un momento dado están rellenos de una serie de individuos. Y estos puntitos van saltando entre compartimentos y cambiando de color. Bueno, pues la historia de uno de estos puntitos, o sea, la historia de un individuo que estamos estudiando, se puede describir longitudinalmente, se puede describir su historia, y entonces la historia del proceso también se puede describir de otra manera. O sea, es decir, esto es una foto de un momento, pero que va cambiando en el tiempo. Pero a lo mejor podrían plantearse describir este sistema, este proceso, como una serie de líneas, que serían estas líneas de aquí. Esto sería particularmente la historia de dos individuos. Esto sería el individuo 1 y esto sería el individuo 2, ¿no? Y cada una de estas líneas de colores, la longitud representa el tiempo. O sea, es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo. Y el color que tiene cada una de estas líneas representa el estado. El estado que tiene esta persona durante un tiempo. Entonces vemos que esta persona desde aquí hasta aquí era un sano susceptible. Sería un susceptible, un S. Desde aquí hasta aquí sería un enfermo o un infectado, si hacemos el modelo SIR. Y a partir de aquí sería un sano no susceptible, si quieres un recuperado. Vamos a ponerle una R de recuperado. Y esto, por hacerlo de los SIR más clásicos ahora que está más de moda, esto sería un infectado, esto sería un recuperado. Un infectado y un infectante. O sea, los propios infectantes son además los que están transmitiendo la enfermedad. Bueno, pues esta es otra manera también habitual, y lo usaremos a lo largo del día, de describir el proceso. Entonces, con esta historia vamos a hacer lo que hemos dicho antes. ¿De cuántas maneras podemos describir el sistema? Pues
bien centrándonos en los estados, centrándonos en los cuadrados, y estos serían, también se denominan los stops o los niveles, y eso es una manera, o sea, o bien centrándonos en las transiciones, en los eventos que ocurren, o sea, los eventos que ocurren es una enfermedad, aparece en un momento dado, una defunción aparece en un momento dado, una recuperación más o menos también aparece en un momento dado, ¿no? O bien centrándonos en los stops, ¿cuántas personas hay sanas a lo largo del tiempo en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues las medidas basadas en los stops, pues es contar los sanos susceptibles, los enfermos, los sanos susceptibles, los fallecidos en un momento dado. Es decir, la cantidad de personas que hay en cada uno de estos compartimentos en un momento dado. Esa medida ya veremos que lo denominamos sobre todo basado en medidas de prevalencia. Medidas de prevalencia que son las personas, la prevalencia básicamente se dice como el número o la proporción de enfermos, número sería prevalencia absoluta, proporción de enfermos sería prevalencia relativa, que hay en un momento dado en la población. Entonces, bueno, pero también podríamos estudiar prevalencia de salud o prevalencia de recuperado, es decir, la prevalencia es una proporción y se puede aplicar a varias cosas. Prevalencia de fallecidos es más difícil, pero bueno, también se puede, el riesgo de morir, ¿no? Y luego las transiciones eran pues las transiciones que hay en el sistema. ¿Cuántas transiciones hay permitidas en el sistema? Realmente 4. Pasar de sano a enfermo, que esto generalmente lo denominamos incidencia de la enfermedad, en epidemiología vamos a llamar esto incidencia de la enfermedad, pasar de enfermo a sano no susceptible, que le llamamos, bueno, tasa de recuperación o tasa de curación, y pasar de enfermo a fallecido. Esto normalmente hablamos de ello de letalidad. El concepto de letalidad es ligeramente distinto al de mortalidad. Pero bueno, lo veremos también a lo largo de estos días. Y bueno, pues estas son las transiciones. Ya veremos que cada una de estas historias, pues en cierta manera, esta primera parte hablaríamos del concepto de prevalencia y de esta segunda parte hablaríamos del concepto de incidencia, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar en cómo cuantificar estos procesos. Bueno, en general también, tanto la incidencia como la prevalencia se puede medir de dos maneras, en absoluto o en relativo. Las medidas generalmente que interesan son las relativas, porque las medidas absolutas sirven cuando estudias una sola zona o un solo colectivo, puede ser interesante, pero cuando quieres comparar áreas, colectivos, subgrupos poblacionales, las medidas absolutas no tienen mucha utilidad, sino la haces depender sobre todo de la población que la genera, ¿no? O sea, es decir, entonces, en general, tanto los niveles o estos, que ya veremos que están relacionados con la medida de prevalencia, como los flujos que están relacionados con la medida de incidencia, se pueden medir en frecuencias absolutas o bien en relativas. Por ejemplo, la frecuencia absoluta son el número de personas que hay sanas en un momento dado, el número de personas que hay enfermas en un momento dado, el número de personas que hay recuperadas en un momento dado. Y las proporciones son qué proporción con respecto a total de población está enferma, está recuperada o está sana, ¿no? Entonces, esas son las dos medidas en el caso de los niveles, y en el caso de los flujos es un poco más complicado la historia, porque podemos calcular el número de flujos que se producen, pero no en un momento dado, porque en un momento dado nunca se produce en ningún caso. Es decir, si me dices, bueno, ¿cuántas defunciones han ocurrido en un año en Andalucía? Pues puede decir 60.000, bien. Y eso sí es un número, pero es durante todo el año, desde el 1 al 31. ¿Pero cuántas defunciones han ocurrido en un día en Andalucía? 200, ¿vale? ¿Y cuántas defunciones han ocurrido en una hora al mediodía en Andalucía? Pues 5. ¿Y cuántas defunciones han ocurrido en un segundo? Pues depende de qué segundo. En algún segundo a lo mejor se ha muerto alguien, pero en otros no se ha muerto nadie. ¿Y cuántas en un milisegundo? Cuando va reduciendo la precisión, pues llega un momento en que no se muere nadie. Es decir, en el fondo tú estás trabajando con gránulos temporales. Y cuando vas haciendo el gránulo temporal
más pequeño y realmente el tiempo es una medida instantánea que pues no, o sea, en un instante no se muere nadie, eso es lo que tenéis entonces las medidas de flujo ya veréis que los tenemos que hacer siempre relativas al periodo en que han ocurrido, que tiene que tener duración. Si no hay duración no hay flujo. Y bueno, entonces son las medidas absolutas y las medidas relativas, pues lo mismo. Veremos que los flujos tenemos que medir en relativo a la duración en que medimos, el tiempo que estamos midiendo, un año, una semana, un mes, y a la población que hay en ese año, semana o mes que estamos midiendo, la población relativa. Bueno, eso son las generalidades. Ahora vamos a pasar a ver ejemplos concretos, ¿no? O sea, prevalencia es una medida de la frecuencia de casos, ¿no? O sea, lo hemos comentado antes, es cuántas personas hay en un determinado estado. Entonces, la prevalencia, por definición, es una prevalencia instantánea. O sea, es decir, al menos teóricamente, cuando tú quieres medir cuántas personas hay, más o menos tienes que hacer una foto. Tienes que hacer una foto súper rápida, suponiendo que pudiéramos hacer de toda la población andaluza, y lo haríamos desde el espacio y que pudiéramos distinguir en cada una de esas las cabecitas y cada uno supiéramos por el color de la cabeza, por unas ondas especiales que les mandamos, qué estado tendrían. Podríamos clasificar en sanos o enfermos. O sea, eso es la teoría, ¿no? O sea, la teoría, pero la práctica es eso, que la prevalencia, cuántas personas hay en un determinado estado, sea de salud, sea de enfermedad, sea de condiciones de salud, está medida en un instante exactamente. O sea, es como una foto instantánea. Si la variable que estamos midiendo es dicotómica, que es lo habitual, sanos o enfermos, fumador no fumador, que es una condición de salud, pues toma fármacos o no toma fármacos, que es otra condición de salud, pues en este caso lo que estamos midiendo se mide con una proporción. Si toma el fármaco, si está enfermo, la proporción de personas que tienen, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Bueno, si no decimos nada, generalmente estamos hablando generalmente de prevalencia relativa, no de absoluta, ¿no? Enseguida. Entonces, bueno, entonces la prevalencia como proporción de casos existentes, tenemos, digamos, la prevalencia como absoluta, como número de casos, y la prevalencia como, que es la habitual que usaremos, la prevalencia como proporción de los casos sobre el total de población, ¿no? Y bueno, la prevalencia en general, con las variables dicotómicas, pues sigue una distribución binomial, lo cual, bueno, aquí no tiene mucho interés, no vamos a trabajar mucho con ello, pero sí que tiene interés, digamos, las propiedades estadísticas de esta distribución para el cálculo de los intervalos de confianza y demás cosas. Pero vamos, no voy a entrar en esta materia, pero bueno, lo habitual es que, vamos, en principio parece muy sencillo medir la prevalencia. O sea, pues eso, sencillamente hacer una operación que puedas preguntarle, en teoría, a todo el mundo a la vez sobre determinada condición o medir determinada condición a todo el mundo a la vez, y eso te daría la prevalencia de la enfermedad, la condición de salud o otro aspecto relativo a la salud de la población. Sin embargo, esa medida de toda la población a veces es muy grosera, porque no todas las poblaciones suelen ser heterogéneas, no todas las son iguales, aunque bueno, aunque lo diga la ley a veces, ¿no? Pero que con respecto a la salud claramente no son iguales. Con respecto a la renta tampoco, ¿no? Pero el caso es que determinados colectivos tienen diferentes niveles de proporción de enfermedad, por lo tanto de prevalencia. Entonces, es habitual que las prevalencias las describamos no con una sola medida, sino con una serie de medidas tomadas sobre otro grupo de colectivos. O sea, es decir, por ejemplo, si sabemos que las poblaciones de diferentes edades tienen diferentes prevalencias, eso casi es una regla de oro de las condiciones de salud, que no tienen los mismos problemas de salud los mayores que los jóvenes, ni se mueren con la misma intensidad los mayores que los jóvenes, y tampoco los hombres y las mujeres. O sea, ese tipo de reglas son casi reglas inmutables. Podemos decir con mucha probabilidad de que, bueno, dependiendo de la edad y del sexo, la prevalencia de los problemas de salud va a ser distinta. Entonces, es habitual que, por ejemplo, pues para estudiar esa situación de heterogeneidad poblacional,
en determinadas condiciones, subdividamos la población en esos colectivos. Pongamos colectivo P1, personas menores de 25 años. Colectivo P2, personas mayores de 25 y menores de 45, por ejemplo. Colectivo P3, personas mayores de 45 y menores de 65, etcétera. Podemos también subdividirlo por sexo si queremos. Y calculemos, pues, la prevalencia sobre cada uno de esos colectivos. O sea, esos colectivos, y veremos que no hay una sola prevalencia, sino una prevalencia que son iguales, son distintas, pero sobre cada uno de los diferentes subcolectivos que a lo mejor pues nos interese dividir la población. Entonces hablaremos en este caso de prevalencias específicas, igual que ya veremos también que podemos hablar de incidencias específicas. Vamos, para que veáis un ejemplo, pues mira, esto es un ejemplo tomado de la encuesta de discapacidad del año 99, o sea, un poco antigua, pero bueno. En este caso se ve lo que en la encuesta se denomina tasa por 100.000 personas por cada uno de las edades, ¿no? Aquí estaba calculado, creo que en edades simples. Y el tema es que para cada una de estas edades que están aquí abajo, o sea, si veis aquí, estos son 10 años, 20 años, 80 años, se pregunta a un grupo de personas pues si tienen alguna discapacidad. Bueno, ¿puede usted hacerse la comida? ¿Puede usted subir escaleras? Son un montón de preguntas, luego los subclasificamos con diferentes definiciones de discapacidad. Pues en una de esas definiciones podemos luego clasificar qué proporción según la edad de estas personas tienen discapacidad. Aquí está según la edad y el sexo, ¿veis? Entonces, por ejemplo, se ve que hasta los 60 años más o menos la proporción de personas con discapacidad es relativamente baja. O sea, en este caso son tasas por 100.000, pues bueno, pues tasas por 1.000, perdón, pues hasta los 60 años más o menos es inferior al 10%. Y son similares hombres y mujeres. Pero a partir de los 65 años la discapacidad se dispara, es decir, crece de manera muy exponencial, crece muy deprisa, también está creciendo aquí exponencialmente, pero al principio no se nota, pero llega un momento en que ese disparo. Y lo que se ve sobre todo es una diferencia significativa entre hombres y mujeres, sobre todo en edades más avanzadas. O sea, el porcentaje de discapacidad en las mujeres es mayor que en el de los hombres. También, menos en la juventud, también en las edades medianas también se da eso. Eso ocurre al contrario que en la supervivencia. O sea, las mujeres viven más que los hombres, pero curiosamente viven más tiempo con algún tipo de problema de discapacidad, ¿no? Bueno, pues esto es una prevalencia por subgrupos poblacionales, prevalencia por edad y sexo, en este caso, ¿no? Y bueno, se denomina en las publicaciones, le llaman tasas de prevalencia, pero bueno, ya veremos que técnicamente no son tasas, son de hecho proporciones, y mejor hablar de prevalencia de discapacidad por 100.000 años. Pero bueno, hay muchos librillos y o sea, hay mucha confusión terminológica. Y es normal que aparezca esto en muchas publicaciones. De hecho, esta publicación la hice yo, pero bueno, era la publicación habitual que usaba el Instituto Nacional de Estadística, y no quería yo tampoco hacer una publicación distinta del INE. Bueno, no lo he comentado, no me he presentado formalmente por la rapidez. Ya aprovecho que soy Francisco Viciana, soy profesor asociado del Departamento de Salud Pública de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla. Mi actividad principal no es la docencia, es mi actividad secundaria la docencia, es decir, yo trabajo como estadístico facultativo de la Junta de Andalucía, o sea, trabajo en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y trabajo en el Departamento de Indicadores Demográficos. Y bueno, llevo trabajando allí pues, bastantes años, ¿no? Ya no sé, no me acuerdo de contarlo muy bien. Pero bueno, yo creo que son ya cerca de 30. Y el tema es que, bueno, he trabajado en estadísticas sanitarias, luego en estadísticas demográficas, en registro de población, y ahora en indicadores demográficos. Bueno, he hecho bastantes cosas. Mi formación básica es, yo soy médico, digamos, mi licenciatura en medicina, luego tengo un doctorado en
medicina, en el departamento justo en este departamento, en medicina preventiva y salud pública, y mi especialidad médica, que también la tengo, es especialista en medicina preventiva, salud pública e higiene, creo que nos llamamos así. Y bueno, pero mi trabajo actual, soy productor estadístico, o sea, mi trabajo fundamental, digamos, es crear números, estadísticas para ponerlo a disposición del público, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, he trabajado un tiempo generando las estadísticas de mortalidad, generando las estadísticas de número de personas con lo cual se hacen las historias y también, bueno, describiendo y analizando parte de estas técnicas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eso es mi presentación que la tenía que haber puesto al principio, pero se me olvidó y la he puesto aquí. Bueno, todo eso venía al loro porque, de hecho, esta gráfica salió en una publicación en la cual yo participé. Y de hecho, pues bueno, pues particularmente fui yo el que estoy criticando a los que le ponen tasas a esto, pero creo que fui yo el que le puso tasas y ya os digo que técnicamente no es estrictamente una tasa. Y el tema es que generalmente la prevalencia, como he comentado, se calcula en un momento dado. O sea, tú tienes que coger en un momento T, o sea, lo teníamos aquí por abajo, ¿no es? Está referida al momento en que tú mides si la persona está en un estado o está en otro. Como son procesos dinámicos, la única manera exacta de medir los que hay en un momento dado es medirlos todos a la vez. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando haces un censo, en el censo mides un montón de cosas parecidas a la prevalencia, aunque muchas de ellas no son condiciones de salud, pero están midiendo cuántas personas hay trabajando, cuántas personas hay casadas, cuántas personas hay. Entonces, en teoría se dice fecha referida al 1 de abril, al 31 de diciembre, se refiere siempre a un momento concreto del año. La prevalencia debe ser así. Pero, o sea, eso es la parte teórica. De hecho, operaciones como los censos, tan complejas, con investigaciones más o menos sincrónicas y aún así, bueno, en algunos países los censos siguen haciéndose así. Le dicen, tal día vamos a hacer el censo, quedaros todos en vuestra casa, no se pueden. O sea, se hace un toque de queda generalizado, todo el mundo se queda en su casa y los agentes censales van puerta a puerta investigando a las personas. Pero eso ya no se hace, ¿no? Pero lo habitual es que las prevalencias o las estimaciones de las proporciones de condiciones en una historia se hagan con procesos que ocurran en un periodo. Es decir, tú, por ejemplo, hago una encuesta que no entrevisto al 100% de las personas, pero entrevisto a lo mejor una muestra del 10%, pero no tengo suficientes encuestadores para entrevistarlos, o sea, al 20% a la vez. No sé, si cojo una encuesta de tamaño muestral 60.000 personas de Andalucía, tendría que coger 60.000 entrevistadores para hacerlo todo a la vez. Bueno, es decirle, si cada entrevistador en un día es capaz de entrevistar al 10, a lo mejor con 6.000 entrevistadores tendría bastante, pero eso no es posible hacerlo, ¿no? Entonces, lo habitual es que las encuestas, por ejemplo, se hagan durante un trimestre, incluso, ¿no? Entonces, tú vas el entrevistador va a lo largo de ese periodo entrevistando cada día a diferentes personas, es decir, no los pueden medir todos a la vez. Entonces, los que coge en un momento dado, pues le pregunta, ¿y usted está enfermo o no está enfermo? ¿Tiene usted diabetes? ¿Tiene usted problemas de columna? Y los va apuntando. Pero, por ejemplo, si mide, ¿está usted resfriado? Pues puede ser que una persona en enero estuviera resfriado, pero si lo hubiera entrevistado en marzo no estuviera resfriado. Es decir, veis que las condiciones pueden ser cambiantes. Entonces, él observa diferentes personas en diferentes momentos y las asigna un estado, pero no lo puede asegurar para todo el periodo. ¿Se puede calcular prevalencia? Sí. O sea, la idea es que en el fondo eso es como una muestra cogida a lo largo del tiempo. Entonces tú puedes coger la proporción, o sea, he entrevistado tantas personas. De estas personas que he entrevistado, esta proporción ha sido enferma. Entonces, son entrevistadas realmente durante un periodo, pero tú puedes hacer una estimación de cuál sería más o menos la media si tú hubieras hecho muchas encuestas, que es lo que has hecho en el fondo, muchas encuestas en diferentes momentos del tiempo. Y haciendo de alguna manera una media de las encuestas que has hecho en los diferentes días, obtendrías ese valor. Entonces, bueno, el caso es que eso lo digo porque hablamos de prevalencia de periodo, y en el fondo, a nivel práctico real,
O sea, es decir, cuando hacemos las medidas casi todas son prevalencias de periodo, pero la interpretamos realmente como una prevalencia en un momento dado, ¿no? Entonces, no sé, entonces, por ejemplo, aquí os ponía el ejemplo. Prevalencia trimestral de paro. Pues realmente no somos capaces de saber en un día exacto cuántas personas había en paro, porque hemos hecho la entrevista durante un trimestre. Bueno, pues cogemos los individuos que durante ese trimestre no han dicho que estaban en paro y dividimos por la población, o sea, con suficientes factores de elevación, por la población que media de la muestra que hemos entrevistado en ese periodo, ¿no? Entonces, en el fondo, bueno, eso, el tema de cálculo y todo eso, en el fondo a veces puede ser complejo si como es habitual, la estructura de investigación muestral tienen diseños muestrales, lo que se llaman estratificados, no iguales para todos, pero vamos, no vamos a entrar tampoco en detalle. Solo os digo que aunque la prevalencia habría que medirla en un momento exacto, muchas veces no hay posibilidad, entonces la podemos medir en un trimestre, en un mes, que es el tiempo de duración que hemos tenido para medir esa prevalencia. Pero generalmente la referimos al punto central del periodo en la que hemos medido, por ejemplo, a mitad del trimestre, a mitad de mes. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo y bueno, entonces, bueno, pues aquí tenemos varias cuestiones. A lo largo de la práctica veremos que hay algunas transparencias que vienen referidas como cuestión. O sea, esas son las que se van a trabajar, o sea, digamos, son los ejercicios, ¿no? Entonces, el primer ejercicio tenemos cuestión 1, hipertensivo y consumo o sea, hipertensión y consumo de antihipertensivos. Y luego tenemos hipertensión y consumo de antihipertensivos por edad. Bueno, son dos ejercicios que lo vamos a hacerlo en grupo y vamos a trabajar un poco en conjunto. Entonces, lo que se os va a dar es una tabla. Bueno, aquí tenéis los números. Esto, bueno, si queréis hacerlo con una calculadora, ¿no? Lo podéis hacer con una calculadora, pero bueno, os voy a dar, hay una hoja de cálculo donde tienen estos mismos resultados, lo tenéis en esta. Entonces, si manejáis la hoja de cálculo, pues lo haréis en un momento. Si lo hacéis con la calculadora, pues vais a tardar un poco más y va a ser menos evidente. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es un cálculo de prevalencia basado en una encuesta de salud. De hecho, en dos encuestas de salud. Entonces, tenemos la encuesta de salud de la encuesta europea de salud, porque hay otra nacional, o sea, hay varias encuestas de salud en España. Entonces, tenemos dos puntos, que son el 2009 y el 2014. Realmente no son 2 puntos, sino son 2 años completos, es decir, porque la encuesta europea de salud se hace a lo largo de un año. Es decir, no se entrevista a todas las personas en la misma fecha. Uno de los motivos es lo que he contado, que no se tienen suficientes entrevistadores para hacerlo todo a la vez. Y otro motivo es porque sobre todo se pregunta sobre condiciones de salud, y las condiciones de salud son muy estacionales. Es decir, si tú preguntas en invierno, generalmente hay muchas más personas enfermas que si preguntas en primavera o en verano. Entonces, digamos, la prevalencia de problemas de salud, de condiciones de salud, varía mucho a lo largo del año. Entonces, para evitar que tú un año preguntes, te salga muy alto y otro año lo haga en primavera y te salga muy bajo, pues se reparte la muestra en los 4 trimestres. Es decir, se hace más o menos un balanceo por trimestre y se analiza más o menos la misma cantidad de personas en cada uno de los trimestres. Y por eso hay que hacerlo a lo largo de un año, porque el periodo estacional es un año. O sea, las cosas se repiten anualmente porque las estaciones se repiten anualmente. Y entonces las encuestas se dan para valores medios del año. O sea, más o menos la prevalencia, esto es una prevalencia de periodo calculado por el sistema que os he dicho. Hemos entrevistado a lo largo del año, vemos cuánto hemos localizado, por lo menos con un problema de salud, pero que puede que esa persona cuando se entrevistó lo tenía y 2 meses después no lo tuviera, o 2 meses antes no lo tuviera, pero en ese momento aparece, y entonces hacemos la media para ese año. Entonces, los datos de esta encuesta, pues para los 2 años nos van a distribuir por sexo. En este caso, veremos que es prevalencia de consumo farmacéutico.
Esto no es una enfermedad, sino estamos haciendo prevalencia de una condición de salud. El consumo farmacéutico me imagino que a vosotros os interesa, ¿no? Porque os dedicáis a esto. Y en este año, pues, preguntaron si en las 2 semanas anteriores a la entrevista la persona consumía algún fármaco. Luego se le preguntaba qué fármaco consumía. Y bueno, ¿cuántos fármacos? Porque podía consumir. La mayoría de la gente consume más de un fármaco, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, la prevalencia de consumo farmacológico. Entonces, la prevalencia, esto es lo que ostentaron según sexo en el 2009 en los hombres, las mujeres y la población media derivada de la encuesta. Es decir, la población, esto se hacía, lo que llaman población en viviendas familiares, mayores de 15 años y los datos que aparecen aquí pues son estos, ¿no? O sea, los que consumen, aquí hay 2 cosas lo que se pregunta, no me acordaba que no era solo consumo farmacológico, se preguntan 2 cosas. Hipertensión, que esto es cuántas de las personas padecen hipertensión y cuántas de las personas consumen fármacos antihipertensivos, que es esto de aquí, ¿vale? Entonces, consumen fármacos antihipertensivos, padecen de hipertensión. La población es la misma, entre las dos, ¿vale? Pues esto nos va a permitir calcular la prevalencia, que es básicamente la proporción, en tantos por 100, o en tantos por 1000, o en tantos por 1, de la población que tienen esa condición de salud y acción que hacemos el ejercicio 1, lo vamos a hacer todo de un tirón porque lo voy a hacer en grupos, es el ejercicio 2, que es lo mismo, pero si esto está por sexo, o sea, la variable que estamos aquí analizando para diferenciar las 2 encuestas es hombres-mujeres, tenemos las mujeres por un lado y los hombres por otro. Aquí lo que tenemos son los grupos de edad. En vez de analizarlo por sexo, también podría haberlo analizado por sexo y por grupo de edad, pues tenemos por los grupos de edad. Y tenemos aquí el consumo en 2009, consumo en 2014 y la enfermedad en 2009 y la enfermedad en 2014. Y todo eso con la población de referencia para cada uno de los grupos de edad. La población en 2014 y la población del 2009 y en 2014, ¿vale? Bueno, pues con estos datos tenéis que calcular la prevalencia de consumo de hipertensivo y de enfermedad hipertensiva por sexo y de consumo hipertensivos por edad. Si podéis hacer un gráfico, mejor, porque se ve mejor con un gráfico de estos datos. ¿Y cómo se hacen estos cálculos? Bueno, pues lo que voy a hacer es abrir la hoja de cálculo, que me imagino que vosotros también la tenéis que abrir, que vale. Vale, bueno, pues vale, ahora lo que voy a hacer ya la he abierto y la voy a compartir para que todos las veamos. Si me deja. Vale. Vale, vale. Pues aquí tenéis los datos de la práctica Q1, o sea, de la cuestión 1. Y bueno, lo que aquí tengo los resultados ya calculados, pero bueno, lo que tenéis que hacer vosotros es básicamente usar una fórmula, ¿no? O sea, es decir, o sea, digo para lo más sencillo, pero esto es que sencillamente usáis
la hoja de cálculo, que me imagino que casi todos sabéis usarla, pero bueno, realmente usáis una fórmula haciendo referencias relativas y fijando alguna cosa. Entonces, por ejemplo, si ponéis aquí un igual, sale la fórmula y el consumo farmacológico en el año 2009 para las mujeres era esto, el C5, dividido por la población que hay en ese año. Esa población es esta, la que vale E5. Normalmente, como luego voy a mover la fórmula, para la población se queda fija, o sea, la columna de la población, que es la columna E, queda fija, pues eso se hace fijándolo la E con $1. O sea, no me acuerdo muy bien la tecla rápida, es que era exactamente F4, la de F4 ves que se aparece, va cambiando el dólar, o bien sencillamente lo ponéis, podéis ponerlo aquí y el E lo podéis fijar con $1 y se queda fijo la columna E. Cuando cambie la referencia, ¿veis? Ahí está la columna E, le dais a F2, ves que es el azul partido por el rojo y bueno, si veis, yo uso OpenOffice, no estoy usando Microsoft Excel. Bueno, entre otras cosas porque no uso Windows, o sea, estoy usando Linux y bueno, pues en Linux no hay Microsoft, porque Microsoft no quiere hacer para Linux porque dice que son allí casi todo gratuito y que no tiene nada que hacer. Y bueno, pero el uso OpenOffice, que es tan bueno como el Windows Excel, pero bueno, a lo mejor tiene menos dibujitos, es más espartano en cuanto a la formación, pero por lo demás, en cuanto a potencia de cálculo es igual o incluso en algunas cosas mejor que Excel. Pero bueno, vosotros usaréis Excel, me imagino que os saldrá cuando hagáis esto, otra hoja de cálculo distinto a la mía, pero fundamentalmente funcionan igual. O sea, funcionan menos los botones que son distintos, los demás van a ser igual. Entonces, una vez que tenéis la fórmula, que bueno, ya podéis, si queréis ponerlo más bonito, lo podéis multiplicar por 1000 o por 100, no sé, pues podéis hacer eso, o mejor que hacer eso, porque a mí no me gusta multiplicar por una constante, podéis cambiar el formato y ponerlo en formato porcentaje. Eso se hace de varias maneras, pero bueno, en cada uno tiene un botoncito distinto. Yo aquí tengo el botoncito porcentaje, ¿vale? Ahora le tengo que quitar decimales, ¿vale? Le puedo decimal más, bueno, todo ese tipo de cosas lo ponéis lo más bonito que queráis. Y una vez que lo tenéis puesto adecuadamente, pues lo copiáis. O sea, eso lo podéis hacer con control C o bien directamente control C y marcando esto. No me permite hacer la historia, a ver, he marcado todo eso. Y lo interesante es que al copiar, ¿ves? Pues las referencias se han cambiado relativo. Ahora si copio de aquí a aquí, ¿ves? El denominador no ha cambiado porque estaba fijado con la línea. Vale, total. Si hacéis ese truco de usar las referencias absolutas y relativas, por ejemplo, si no tiene nada es una referencia absoluta. Si tiene $1, como aquí, significa que la columna E queda fijada, ¿no? Entonces, con eso podéis hacer los cálculos muy rápido. Bueno, pues ahí tenéis esos cálculos. Que bueno, yo lo he hecho, pero lo podéis hacer vosotros igual, sobre todo lo tenéis que discutir, luego intentar hacer un gráfico de esto y luego tenéis la Q2, que es igual, ¿vale? Entonces la Q2, bueno, aquí ya lo tengo calculado, vosotros tendréis solo esto, creo, y bueno, pues aquí tenéis los consumos de hipertensión, la población media, tenéis que hacer, bueno, pues estas son las poblaciones y luego si es posible hacer un gráfico, ¿no? El gráfico yo lo tengo hecho ahí, creo, pero eso, que intentar vosotros hacerlo y luego lo discutimos, ¿vale? Discutimos, bueno, ¿qué es lo que sale de esto? O sea, no solo tenemos que hacer los indicadores, sino intentar explicar qué conclusiones sacamos de estos indicadores. ¿Quién consume más fármacos, los hombres y las mujeres? ¿Quién tiene más hipertensión, los hombres y las mujeres? ¿Dónde se consume más? ¿En la juventud o en la edad avanzada? Todo ese tipo de características podemos hacerlo con este tipo de descripción y es lo que tenéis que vosotros calcular después de hacer estos datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo vais a hacer en grupos, se me olvidó antes, y vamos a compartir la pantalla en la tercera de los apartados que teníamos, que es las medidas de incidencia, ¿no? Vale,
Bueno, pues aquí tenemos el tercer punto, que es el punto final, que es cómo medir prevalencia. Recordad que la prevalencia, aunque en teoría está referida a un punto, muchas veces la tenemos que medir en un periodo por motivos prácticos, pero las medidas de incidencia, como veremos ahora, obligatoriamente suelen ser medidas de periodo, aunque también existe la incidencia instantánea. La incidencia instantánea es una medida también teórica, o sea, es decir, tiene una definición matemática, pero no tiene realmente a nivel práctico tampoco se puede obtener. Entonces, bueno, ¿qué son las medidas de incidencia, ¿no? Las medidas de incidencia, como os decía en el esquema que habíamos puesto, se refieren a en el diseño, digamos, del proceso que estamos estudiando, que normalmente son el proceso más sencillo que hay en el pasar de salvo a enfermo, ¿no? O sea, entonces el evento de pasar de estar sano a estar enfermo, o sea, el estudio del proceso de enfermedad, no distinguimos entre infecciosas, no infecciosas crónicas. La medida de incidencia de esa enfermedad es la transferencia de sano a enfermo. Entonces el evento es enfermar. En teoría, el proceso de enfermedad, aunque de enfermar en un momento, se produce en un instante determinado. O sea, tenemos un tiempo asignado a cuándo ocurre el evento, ¿no? Entonces, en ese sentido, si podemos medir con mucha precisión, pues tú en un momento dado estabas sano y en el momento posterior estabas enfermo, que son también una descripción más teórica que real, pero significa que para medir el número de enfermos, lo que os comentaba antes, en un instante exacto no se puede medir cuántos enfermos, cuántas transferencias han producido, porque no, o sea, si el periodo es muy pequeño, no se produce ninguna. Entonces hay que medirlo en unidades de duración, unidades de tiempo durante el cual se ha observado, ¿no? O sea, es decir, tú dices, en una semana se han producido tantos casos de enfermedad, en un mes tantos o en un año. Eso es lo que medimos. Incidencia en un periodo siempre. Son medidas de periodo, no son medidas referidas a un instante exacto, como al menos en teoría pasa en prevalencia, sino que son medidas al tiempo que hemos visto los casos que se han producido durante ese tiempo. Eso podéis imaginar, por ejemplo, si tenéis un toner con un grifo. O sea, esto es una medida de estos y de flujos o de prevalencia y de incidencia que se entiende muy bien. La medida de prevalencia es en cada momento la cantidad de agua que hay en el toner. O sea, el toner es un recipiente que tiene agua y hay un grifo que está abierto y que está cayendo continuamente agua. Bueno, para medir la prevalencia, la cantidad de agua del toner, pues usamos una simple regla. Metemos una regla y medimos la altura del agua. Y si sabemos la forma física del toner, podemos calcular por una fórmula fácilmente cuánta agua, cuántos litros de agua hay en el momento que hemos medido la regla. Ahora, para medir cuánta agua sale del grifo, lo que hacemos habitualmente es coger un cronómetro, meter debajo del grifo una palangana grande, la metemos vacía, ponemos el cronómetro a funcionar, esperamos 5 minutos, sacamos la palangana y medimos la cantidad de agua que han caído en 5 minutos. Eso lo dividimos por segundo, por minutos o por horas y multiplicamos y tenemos el flujo del grifo. Eso es la incidencia. La incidencia es una medida, por lo tanto, si veis, referida a un tiempo de medición. El cronómetro ha medido un tiempo que es la duración mediante hemos estado contando salidas, flujos, casos que salían por el grifo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la diferencia entre incidencia y prevalencia, ¿no? Entonces, lo mismo que en prevalencia, las medidas de incidencia se pueden hacer en medidas absolutas y en medidas relativas. Las medidas absolutas son fáciles, o sea, es contar el número de casos que se han producido en un periodo de duración X. En un año, en un mes, pues tenemos un sistema de registro y vamos apuntando los casos. Igual que hemos hecho con la palangana. Metemos la palangana, ponemos el cronómetro a funcionar y esperamos un año o lo que sea y contamos la cantidad de agua que ha salido por el grifo. Sin embargo, la medida relativa es más complejo que la prevalencia, porque la prevalencia medíamos a la vez digamos, la medida por ejemplo, de un stop
con respecto, por ejemplo, al total de la población. O sea, si estamos calculando sanos y enfermos, pues veríamos la cantidad de sanos que había, de enfermos que había en la población, partido por la suma de sanos y enfermos, que sería el total de la población. Esa medida relativa era fácil de medir, se medían todo en el mismo tiempo y en la proporción. Aquí, sin embargo, medir la cantidad de casos que se han producido de una población de referencia, que es lo que lo ha producido, que son los sanos, es un poco más difícil, porque hemos medido que se han producido durante un año 100 casos. Pero durante ese año la población de sanos ha cambiado. Ha cambiado, entre otras cosas, porque parte de los sanos se han ido convirtiendo en enfermos. Luego, no hay una medida exacta de qué población había a lo largo de un año. O sea, al principio del año había una, en la mitad del año había otra y al final del año había otra distinta. La población ha ido cambiando a lo largo de todo el año. Luego, la medida relativa de incidencia son un poco más complejas que las... O sea, hay más alternativas de medición y lo hacen, veremos que de diferentes maneras y suele crear un poco de confusión. Pero en principio es lo mismo, es coger el número de casos producidos en una duración determinada y ponerlo en referencia, en relación, en perspectiva, la medida relativa a la población que ha generado esos casos. ¿Cómo definir esa población? Es el problema. Bueno, vamos a hacerlo con algunos ejemplos y lo vemos. Entonces, este es el esquema, o sea, decir, estos colores corresponden al esquema que hemos visto al principio, en un modelo SIR o sano, infectado, recuperado, o sano, enfermo y no susceptible, recuperado, ¿no? Entonces teníamos los colores azules, los sanos susceptibles, los rojos, los enfermos infectados, por ejemplo, y los verdes, los recuperados, ya no susceptibles. O sea, eso, si veis, los colores corresponden al esquema del principio, o sea, el esquema que habíamos puesto al principio. Era este, sano, azul, enfermo rojo, verde, sano no susceptible. Y aquí teníamos la historia de dos individuos con sus respectivos colores, los estados están en los colores y los eventos están en marcas. Esta marca roja es enfermar, esta marca redonda, pero no rellena, sería sanar, o sea, curarse, y esta marca romboidal aquí sería morir, sería el evento letalidad, o sea, pasar de aquí a aquí, sería esta marca. Pasar de aquí a aquí sería esta marca, curarse, y pasar de sano a enfermo sería esta otra marca, enfermar, ¿vale? Esos son los procesos que estamos. O sea, basado en este modelo de procesos, modelo de salud y enfermedad que estamos estudiando, digo que otras enfermedades y otras historias tendrían otros procesos distintos. O sea, de hecho, lo habitual es que estudiamos procesos más simples. O sea, el proceso más simple es este, sano enfermo, ¿vale? O un proceso todavía más simple, que es el que vamos a ver mañana. Lo vamos a ver con un proceso todavía más simple, solo con dos compartimentos, y que es muy sencillo de estudiar. Es vivo, fallecido o muerto. O sea, este es un proceso muy fácil, solo tiene dos estados y sobre todo los diagnósticos de ambos estados es relativamente sencillo, ¿no? O sea, es decir, haciéndole, a veces no es tan sencillo, pero la mayoría de las veces es muy simple. Y bueno, entonces aquí hemos puesto un ejemplo un poco más complicado con tres estados y con 3 estados y uno de ellos son 4 estados realmente, contando el fallecido como estado, pero hemos dicho que esto es externo al sistema, es decir, que una vez que se ocurre, pues no lo tenemos muy en cuenta. Y de hecho, en el modelo que estamos viendo aquí, pues vemos esos estados. O sea, hemos puesto este ejemplo y hemos cogido pues una población seguida, una población inicialmente sana. Tenemos una población de 12 individuos. Fijaros estos resultados, población de 12 individuos que comienzan en 0, comienzan aquí, inicialmente todos sanos, y que están seguidos durante 4 años, digamos, esta duración de aquí. Vamos a ver. Sí, esto de aquí. Aquí no. Estoy intentando marcar esto con un poco mejor. Bueno, durante todo este longitud de seguimiento, pues es un periodo de 4 años. Y en
cada uno de los 12 individuos tiene diferentes historias. Entonces, el primer individuo, hemos dividido el año para hacer cuentas. El primer individuo ha estado, o sea, 5/5 de año, o sea, cada duración de estos serían 0,2 años, ¿no? 0,2 años. Y este individuo al principio justo digamos aquí, en el punto, vamos a poner si son, esto sería en el punto 0,8, ha enfermado, ¿no? Ha enfermado, ha producido el evento y luego ha estado enfermo durante 1, 2, 3, es decir, durante un periodo que corresponde a 0,6 años, ha estado enfermo, y luego aquí, al final de este periodo, lo he puesto aquí para que corra, que sería en el punto 1.04, perdón, 1.4, aquí en este punto ha muerto. O sea, el simbolito esto era fallecido. ¿Ves? Luego no hay historia, ha salido del sistema porque no tenemos historia, no sabemos qué ha pasado con él, ¿no? Bueno, pues esa es una historia. Aquí tenemos una historia distinta. Este individuo, todos comienzan en 0 de seguimiento y está sano, susceptible, es decir, durante todo el periodo puede enfermar, hasta aquí, que es justamente el tiempo, hasta aquí, que es, pues bueno, 1.8, ¿vale? Hasta 1.8 enferma, está enfermo durante un año exacto, 5 periodos, eso, exactamente un año, y aquí en el punto 2.8, esto sería en el punto 2.8, se recupera y ya está aquí sano, no susceptible, es decir, aquí ya no está en riesgo de enfermar, porque ya es una enfermedad infecciosa que hemos dicho, ya no enferma. Bueno, entonces, cada una de estas historias pues tiene su propia historia, ¿no? O sea, esa historia la podemos seguir con este dato, ¿no? Entonces, en base a eso, pues con este esquema podemos hacer unos cuantos cálculos sencillos. Esos cálculos sencillos son estos ejemplos que tenemos aquí. Vale. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, vamos a responder estas preguntas. Son bastante simples, ¿no? ¿Qué población hay de susceptible, es decir, de sano susceptible, tras un año de seguimiento? Primero, vamos a ver qué es esto de tras un año de seguimiento, ¿no? O sea, esta definición. Pues tras un año de seguimiento es cuando ha pasado un año en el estudio, o sea, que es exactamente aquí, en este punto. O sea, en este punto es justo esta línea vertical. O sea, miramos esta línea vertical y en esta línea vertical nos preguntamos cuántos sanos susceptibles quedan. Sabemos que empezaron 12. ¿Pero cuáles son los sanos susceptibles? Pues vamos a hacerlo gráficamente. Los sanos susceptibles son los que tienen el estado azul. Entonces solo tenemos que contar las líneas azules que cortan esta línea de primer aniversario del estudio. Entonces, ¿cuántos hay? Pues cuento, voy a marcar los que cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Entonces, ¿los sanos susceptibles? 8, ¿vale? No tiene más. Ahora, casos prevalentes, cuando hablo de casos prevalentes de la enfermedad, significa casos enfermos, ¿no? Esto a veces decir, ¿prevalencia de qué? De enfermedad. Si no lo decimos, suponemos que estamos hablando de casos de enfermedad, ¿no? Al final del primer año. Esto es el principio del primer año. ¿Cuál es el final del primer año? Justo cuando llega el segundo año. O sea, lo que estoy preguntando es aquí. Final del primer año es este punto. Entonces, lo que voy a mirar ahora es esta línea. Esta línea de prevalencia. Fijaros que la prevalencia se mide en una línea. Se mide exactamente en un momento del tiempo. Sería en el T1, en el T2, sería el T0, el T1, el T2. Si estamos midiendo en años, aquí también hay años, mirad, aquí sería el tiempo, este T sería igual a 4, ¿no? El tiempo, perdón, 0,4, ¿vale? O sea, es decir, podemos medir el tiempo de manera continua. ¿Vale? Entonces, ahora, casos prevalentes al final del primer año. ¿Qué son los casos prevalentes? Los enfermos.
¿Cuáles son los enfermos? Los que tienen la línea marcada, su estado es color rojo. Hacemos igual que antes. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ahí está la respuesta. Bueno, ahora, casos incidentes durante el primer año. Aquí no estamos, estos son prevalentes, ¿vale? Y solo tenemos que saber la prevalencia en qué momento la medimos y buscar una línea vertical para donde medir la prevalencia. Ahora nos pregunta, casos incidentes durante, ya fijaros, la palabra durante, duración. O sea, el primer año no es un momento, es aquí, es durante este periodo. O sea, cuando está preguntando ahora, y voy a poner la incidencia de otro color, vamos a ponerla, por ejemplo, en violeta, lo que me está preguntando es esto. Durante este periodo de un año, que es el primer año de seguimiento del estudio, desde 0 hasta 1, ¿cuántos casos de enfermedad se han producido? Los casos son eventos. Los eventos eran los simbolitos. ¿Qué simbolito era enfermar? El rojo. Pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Fijaros que son casos realmente en un momento determinado, en un momento exacto. Pero bueno, son un poco gordos, los he puesto aquí. ¿Caso incidente dentro del primer año? 4. Todo esto son medidas absolutas. Estas dos son medidas de prevalencia y estas son medidas de incidencia, ¿vale? Fijaros la diferencia. La prevalencia se mide sobre una línea y la incidencia se mide durante un periodo, ¿vale? Durante un periodo determinado. Esa es la regla. Vamos a hablar de incidencia, ¿no? Si hemos descubierto, o sea, comprendido la diferencia. O sea, técnicamente la incidencia es una medida de velocidad. O sea, al meter aquí, como hemos metido, número de casos por unidad de tiempo, estamos midiendo como la medida de velocidad. ¿Recordáis? Velocidad era espacio partido por tiempo, ¿no? Bueno, aquí en vez de meter el espacio, metemos el número de casos que se han producido en unidad de tiempo. Entonces, la velocidad con que está ocurriendo un proceso. Velocidad absoluta en defunciones. Ahora, eso, velocidad absoluta en defunciones, ya os digo que no nos sirve para mucho, porque no podemos comparar entre sí, digamos, coches que tienen, digamos, diferente cilindrada o, si quieres, poblaciones que tienen diferente población, ¿no? Entonces, necesitamos, también veremos, medir, ¿no? Entonces, pero sí, fijaros que eso, que la incidencia realmente es una medida de velocidad, porque tiene siempre en su denominador, siempre está el tiempo, cosa que no está en la prevalencia, porque en la prevalencia se hace medidas sincrónicas, se mide numerador y denominador en el mismo tiempo. El tiempo desaparece, está en el numerador, está en el denominador. Casos en el momento T, población en el momento T, desaparece el tiempo. Sin embargo, aquí es de alguna manera los casos producidos en esta duración por la longitud de la duración. Entonces, al meter la longitud de la duración y arriba solo casos, si no aparece la velocidad, como en la ecuación de dimensionalidad, ¿no? Entonces, la historia es, bueno, vamos a ver la aparición de transiciones o eventos, estos nuevos casos, cómo lo podemos de alguna manera relativizar, no solo, o sea, lo estamos relativizando ya por el tiempo, sino que lo tenemos que relativizar en relación al tamaño de la población que lo genera. Entonces, básicamente hay dos maneras de hacerlo, o sea, luego veremos que a veces las cosas se complican, pero podemos fundamentar que generalmente las medidas de incidencia lo vamos a hacer midiendo probabilidad o midiendo tasa. O sea, ya veremos que tasa y probabilidad o tasa y riesgos se parecen, pero no es realmente lo mismo. Entonces, las medidas más sencillas de entender son las de probabilidades, porque las probabilidades, al fin y al cabo, son bastante intuitivas. Es una proporción y es fácil de entender la proporción. Entonces, la proporción se nos podemos calcular, bueno, cuántas personas había en un momento dado en riesgo de, o sea, o susceptibles de enfermar, y esperar un año, por ejemplo, o 2 años, y ver lo que pasa con esas. ¿Cuántas han enfermado? Bueno, eso es una probabilidad. De los que estaban en riesgo de enfermar, han enfermado
si había 100 y ha enfermado 10, pues el riesgo de enfermedad es un 10%. O sea, esa medida es muy intuitiva, es una proporción y por lo tanto es bastante. Entonces, eso normalmente lo denominamos hay varias terminologías: probabilidad de enfermar, probabilidad de adquirir determinado estado. Entonces, en epidemiología usamos mucho la palabra riesgo de enfermar. A veces, aplicado a otros eventos que no sean negativos, pues suena un poco feo, pero se utiliza como sinónimo en el fondo de probabilidad. Y también hablamos de incidencia acumulada, porque bueno, a veces hablamos de incidencia acumulada y densidades de incidencia, tenemos varias. Pero si hoy esta terminología, estamos hablando realmente de probabilidades, es lo que más o menos os quiero. Entonces, cuando o hay incidencia acumulada, o en su sigla en inglés, que a veces aparecen en los estes, CI, bueno, a veces estamos hablando realmente de probabilidades, o bien R también de riesgos, ¿no? En este caso, bueno, pues serían, si denominamos AD el número de casos de DISI, no son de funciones, en este caso serían enfermos, el número de casos nuevos que se han producido en un periodo, de T sub 0 y T sub 1, partido por la población, fijáis, al principio del periodo, N sub 0T. Es decir, se divide los casos que se han producido en un periodo de duración T sub 0, T sub 1, partido por los casos que hay al principio del periodo, pero los susceptibles, no los casos. Si veis, la diferencia fundamental de aquí es que el numerador, que son los casos de, están medidos en un periodo, y el denominador está medido como la población al principio del periodo. Eso con un ejemplo se entiende muy bien. ¿Y eso por qué ocurre? Vamos a calcular probabilidades sobre esto. Unas medidas de riesgo. Vamos a ver cómo se calculan y se entiende bien. ¿Cuál es el riesgo de incidencia de la enfermedad, de aparición de la enfermedad durante el primer año del estudio? Si te hacen esa pregunta y tienes estos datos los puedes tener en este formato o lo puedes tener en un formato más sofisticado, pues la medida es relativamente sencilla. Tienes que saber el primer año del estudio. ¿Qué es eso del primer año del estudio? Eso es la duración del tiempo. Hemos dicho que ese periodo, la incidencia se mide siempre en un periodo. Tenemos que fijarnos en qué periodo lo estamos midiendo. Estamos midiendo en este periodo, ¿vale? ¿Cuántos casos se han producido? Bueno, pues lo habíamos dicho antes. Pues se han producido 1, 2, 3, 4. Esto es lo que hemos llamado D. O sea, tenemos el numerador D entre... Vamos a ver si lo hago mejor, porque con esto que estoy viendo muy gordo. Vamos a hacerlo con el este. Digamos, D entre T sub 0 y T sub 1, siendo en este caso T sub 0, 0 y T sub 1 igual a 1, en este caso, voy a poner aquí el coeficiente, es igual a 4. Tenemos la primera parte. Y luego, aquí necesitamos, no recuerdo cómo lo hemos llamado, me parece que lo llamábamos N en la fórmula, sí, N. Llamamos la población N entre T sub 0. Es decir, ¿qué población hay susceptible al principio del periodo? Eso es, ¿qué población hay cuando hemos comenzado el estudio? En esta línea. ¿Cuántas personas en esta línea, o sea, si también una prevalencia, hay que puedan tener la enfermedad? Contamos, no hace falta que las contemos, vamos, pero las marcaríamos, las contaríamos, ya lo tenemos arriba, pero vamos a hacerlo bien. ¿Cuántas personas podían enfermar? 12. Y esto es una probabilidad. De 12 que podían enfermar, han enfermado 4, pues lo que tenemos aquí es un tercio. O sea, la probabilidad es un tercio, de 0,33, ¿no? De que enfermen. Esto, pues, generalmente, digamos, que lo llamamos R o también incidencia acumulada, ¿no? Ese cálculo es así. Bueno, y en el tercer año del estudio, entre los que sobrevivieron al segundo año, eso sería una probabilidad condicionada, es decir, entre las personas que habían sobrevivido al segundo año, es decir, este es el primer año, este es el segundo, entre las personas que habían sobrevivido al segundo año, que son los que hay aquí, o sea, sobrevividos sin enfermedad, se sobreentiende, ¿no? Los que sobrevivieron sin enfermedad y que por lo tanto eran susceptibles de enfermar, ¿cuántos había en este momento? 1, 2, 3, 4. Bueno, pues entonces voy a hacer aquí directamente el denominador es 4. Ahora, ¿cuántos de estos han enfermado?
Pues fíjate, en el tercer año del estudio entre los que subieron al segundo año. Pues mira, no han enfermado ninguno, o sea, tendríamos 0. Porque este ha muerto, este se ha curado, pero no hay ningún enfermo en este. El tercer año del estudio entre los que subieron al segundo año, el tercer año del estudio entre los que comenzaron el estudio. Bueno, aquí vamos a cambiar porque esto no está, vamos, no se entiende muy bien. Bueno, de hecho me he equivocado. Aquí voy a poner entre el segundo año, ¿ves? Para hacerlo más sencillo, para que tengamos unos datos que nos salgan 0. Bueno, esto sería entre lo que se viene al primer año. Voy a cambiar un poco la estructura porque me he dado cuenta de que ahí no sale muy bien. Entonces, lo que voy a calcular es aquí. ¿Cuántos habían libre de enfermedad aquí? Pues 4, 12 menos 4, pero bueno, lo voy a calcular aquí porque había 12 y 4 han enfermado, pues nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5. No, aquí hay otro más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, 12 menos 4, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Tenemos 8. ¿Cuántos han enfermado en este precioso? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Un medio. Entonces, el R entre digamos, 1 y 2, y el R entre 0 y 1, nos da un medio, ¿vale? Entonces, este es el riesgo. Y si hacemos el siguiente, cambiando la nomenclatura, el tercer año de estudio, desde que comenzaron el estudio, aquí también es 0, porque aquí no hay casos. De los que comenzaron el estudio, esto serían probabilidades condicionadas y esto es probabilidades no condicionadas. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer porque no está. Entonces, bueno, esto es un cálculo de probabilidad y es una medida de entender. ¿Cuál es el problema de las probabilidades? Pues el problema de las probabilidades es que en condiciones ideales se pueden calcular y son fáciles de entender, pero no es la mejor, en la práctica no es la mejor medida. No es la mejor medida porque, o sea, un ejemplo muy habitual es que haya abandonos. O sea, es decir, que tú tengas 12 personas en seguimiento y de repente, pues, no sé, uno se vaya, emigre a otra comunidad y no sepa, lo tenga siguiendo durante 2 años, y luego desaparece. Otro se va a mitad del primer año. Tienes pérdidas o abandonos, o a lo mejor estás haciendo un estudio sobre incidencia de cáncer y llega una persona en el estudio y en vez de morir de cáncer, muere de accidente de tráfico. A lo mejor esa persona, si no hubiera muerto de accidente de tráfico, podría haber desarrollado un cáncer. Es decir, hay procesos que se llaman, normalmente técnicamente se denominan como censuras, que son pérdida y abandono, que dificultan calcular probabilidades, porque parte de la población en seguimiento se ha perdido. Ante eso hay otra medida que es mucho más mejor, se puede calcular incluso con abandonos, que son las tasas. Vamos a ver cómo bueno, hay otra medida que son las ventajas, no lo voy a hablar aquí de ventajas, pero bueno, esto es una medida exactamente igual que las probabilidades. Lo veremos en tipos de estudios, veremos que, bueno, el término de ventajas es muy común en el mundo de las apuestas, ¿no? Entonces, pero en el fondo tienen la misma cantidad de información que los riesgos. A veces es preferible trabajar con ventaja en vez de con riesgo, entonces, pero bueno, aquí no vamos a hacer, vamos a hablar sin embargo de otra cosa, de esto más importante, el término hablas que hablar de ventajas o riesgos, que son más o menos lo mismo. Vamos a hablar del concepto de personas-tiempo. Pues antes de pasar a definir lo que es una tasa, tenemos que definir lo que es la población expuesta a riesgo. O sea, la población expuesta a riesgo, ya hemos dicho en este caso, y lo hemos visto con varios ejemplos, que la población expuesta a riesgo en el cálculo de una probabilidad se define en un momento dado, que es al principio del periodo de seguimiento. Eso para calcular una probabilidad. Entonces yo defino la población expuesta a riesgo aquí y calculo luego el periodo de seguimiento de un año. Eso es lo habitual para calcular un riesgo, una probabilidad. Pero fijaros que la población media expuesta a riesgo, es decir, la población expuesta a riesgo ha ido cambiando. Aquí había 12 individuos, o sea, aquí empezamos con 12, aquí seguía habiendo 12, pero aquí apareció uno que cambió y aquí ya no quedaban 12 expuestas a riesgo, sino en este punto había solo 11, aquí había 10, aquí seguían 10 porque no había producido y aquí de repente habían perdido 2, luego había 8.
¿Veis? O sea, la población expuesta a riesgo ha ido cambiando a lo largo de todo el periodo. Con lo cual, de alguna manera, pues el riesgo de cuando llega este, que había 12 expuestos a riesgo, es distinto de cuando llega este, que había solo 10 personas expuestas a riesgo. Es decir, la población a lo largo del periodo ha ido cambiando y por lo tanto el porcentaje de exposición. Si no tenemos en cuenta esto, pues pueden aparecer situaciones patológicas o difíciles de entender. O sea, por ejemplo, si yo tengo en seguimiento, imaginaos que estas 4 personas, pues aquí no se han muerto, pero imaginaros que sí se hubieran muerto. Es decir, que hubieran, bueno, pues si estas 4 personas que aquí estaban vivas se hubieran muerto aquí, yo calculo, bueno, aquí había 4 y se mueren 3. ¿Cuál es el riesgo? 3 sobre 4. 3 muertos sobre 4 incidentes. Eso me da la probabilidad o riesgo de morir entre el segundo y el tercer año. Si estos hubieran desarrollado la enfermedad con un puntito rojo. Pero si estos, en vez de desarrollar la enfermedad aquí, la desarrollan aquí, al final del periodo, la probabilidad o riesgo es la misma, 3 sobre 4. Sin embargo, es totalmente distinto desarrollarla muy temprano que desarrollarla muy tarde. Es decir, en cierta manera, el riesgo no distingue lo que ocurre dentro del periodo. Eso, de alguna manera, desaprovecha información. Está desaprovechando información porque, de alguna manera, tú dices que, bueno, si casi todos han muerto al final del periodo de seguimiento, de cierta manera, el riesgo es menor que si todos han muerto al principio. Entonces, eso no lo está aprovechando bien esta medida. La solución que hace es, en vez de contar cada persona al principio de seguimiento como uno, contar durante el periodo de seguimiento cuánto tiempo esa persona ha estado expuesta a riesgo de desarrollar la enfermedad antes de desarrollarla. Entonces, y por eso no estamos trabajando con número de personas, sino estamos contando con tiempos. Entonces aquí, fijaros que lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos contar los tiempos, yo contaría, esta persona no valdría, o sea, aquí tendríamos no 12 personas, sino que algunas de ellas han desarrollado la enfermedad antes de tiempo. Esta ha estado todo el tiempo en riesgo, luego esta persona sí vale una. Pero ¿qué tiempo de exposición ha estado en riesgo? Un año completo. Esta vale un año completo, esta vale un año completo. Perfecto. Pero voy a hacerlo mejor otro color, o sea, para no ponerlo, voy a poner el tiempo de exposición en riesgo en verde. Y este ha estado en verde, digamos, puede desarrollar la enfermedad un año completo. Ahora esta, no. Esta ha estado solo 0,2 años. ¿Y esta cuánto? 0,8 años. Es decir, lo que hacemos es que cada persona no cuenta al principio de periodo como 1, que es lo que vale el denominador de riesgo, sino como el tiempo que ha podido enfermar, que ha estado expuesto a riesgo. Esta cuenta como 1, pero esta no cuenta como 1, sino cuenta como menos, cuenta como 0,2 y esta cuenta como 0,8. Esta de aquí como 0,4, porque ha estado solo 4 tiempos, y esta como 0,8. Digamos, los demás cuentan como 1, pero estas cuentan menos en los denominadores. Y eso es el concepto de personas-tiempo. O sea, el concepto de personas-tiempo es usar exactamente eso. Duración de la exposición, ¿no? Para un individuo concreto, seguido durante el periodo T sub 0, T sub 1, el tiempo que dicho individuo ha sido susceptible de la enfermedad. Es decir, si ha enfermado, el tiempo antes de enfermar, y si no ha enfermado, toda la duración completa del periodo de seguimiento. Eso es. Y eso lo denominamos tiempo de exposición a riesgo, personas-tiempo, cuando sumamos varias personas. Ya no estamos sumando personas, sino el tiempo de exposición a riesgo de esas personas. A veces también se denomina esto población media expuesta a riesgo. O sea, depende del librillo que estemos usando, pero el concepto, a mí me gusta el concepto técnico personas-tiempo, pero ciertamente a los periodistas no les gusta ese concepto. Pero si lo dice, bueno, población media expuesta a riesgo, se entiende. A veces es más sencillo de comunicar, hablar de población media expuesta a riesgo que hablar del concepto de personas-tiempo, que es más técnico, ¿no? O sea que, pero en ese sentido, el concepto de población media expuesta a riesgo es, cuando trabajamos con periodos de un año, es lo mismo que las personas-tiempo, porque lo que estamos calculando es exactamente durante un año de vida, una persona ha estado
un año de seguimiento, otra medio año, otra un cuarto de año. Y sumamos esas poblaciones, nos dan ese concepto de población media expuesta a riesgo. Y eso muchas veces es lo que aparece en los libros y sobre todo en los periódicos y los sistemas de difusión, ¿no? Pero cuando trabajamos con periodos de un año, eso y esto son exactamente equivalentes. Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, a veces lo miraréis en una historia, en otras veces. Bueno, entonces, el concepto de tasa promedio de incidencia. Pues el concepto de tasa promedio de incidencia es exactamente eso. Coger el numerador, el mismo que normalmente hablamos con M, hemos dicho los riesgos aquí, se suele utilizar en los libros la terminología M, esto vamos, viene de los estudios de mortalidad, de hecho, y el D no son de funciones, sino en término inglés disease, pero bueno, hay mucha historia. Y el concepto denominador, personas. Entonces veis que ahora numerador y denominador están medidas en un periodo. Las defunciones están medidas entre t sub 0 y t sub 1 y las personas tiempo también están medidas entre t sub 0 y t sub 1. O sea, aprovechan mucho mejor la cantidad de información que hay. Es una medida de hecho más precisa. Y además, la otra ventaja que tiene es que se puede calcular incluso en situaciones no perfectas donde hay abandonos. Si hay pérdidas de seguimiento, esta medida sigue siendo válida. Si en un estudio con pérdida de seguimiento tienes que calcular riesgos, es bastante complicado. De hecho, la gente lo que hace para calcular riesgos en estudios con pérdida de seguimiento es calcular tasas y luego derivar los riesgos de las tasas. Es decir, sin pasar por las tasas es bastante difícil. Bueno, entonces, de hecho, representa la velocidad con que ocurre el evento en relación a la unidad de tiempo, generalmente un año. Solemos trabajar en epidemias generalmente con unidades de tiempo anuales y con respecto también al concepto ese de población media susceptible o expuesta a riesgo de desarrollar la enfermedad. Vamos a hacerlo con un ejemplo y se entiende todo mucho mejor. Parece difícil, pero en el fondo veréis que es fácil, ¿no? Calcúlame la tasa de incidencia. Eso es una tasa. Calcúlame la tasa de incidencia durante el primer año de estudio, ¿vale? Bueno, pues aquí el periodo en el que queremos calcular la tasa. Hemos definido este periodo, ¿vale? Calcular este periodo. En el numerador, si miráis la fórmula, tenemos las defunciones en ese periodo, o los casos, perdón, las defunciones, los casos. Los casos en el periodo. Es igual que el de riesgo, o sea, lo tenemos aquí, el de funciones, y son lo mismo, los contamos, los simbolitos, y tenemos 4. Esto es igual en la tasa que en la probabilidad. Pero el denominador no son 12, como en la tasa, sino es el tiempo que cada una de esas personas ha estado expuesta a riesgo. Bueno, para eso, pues lo más sencillo, lo podemos hacer la cuenta lo más rápido. Primero vamos a contar los que han estado todo un año expuestos a riesgo, los que han sobrevivido al final del primer año. ¿Cuántas son? Pues los que han sobrevivido, los sabíamos de antes, 8. Tenemos 8 personas, en el fondo sería multiplicado por 1, que es el tiempo en el que ha estado en seguimiento, más el tiempo de los expuestos a riesgo de los que se han fallecido, que eso es variable. Bueno, pues lo podemos plantar aquí. ¿Este cuánto ha estado? Punto 8. ¿Este cuánto ha estado? Punto 2. ¿Este cuánto ha estado? Punto 4. ¿Este cuánto ha estado? Punto 8. Sumamos, si quieres, o si quieres los ponemos aquí. Punto 8 más punto 2 más punto 4 más punto 8, ¿vale? Y esto es igual a 4 partido por 1,4 más 8, si no me equivoco, 2,2, ¿no? 2,2 más 8 por 1, que es 8. Y esto nos sale, si no me he equivocado, lo he hecho un poco en esto, aquí sería 10,2, ¿vale? Esta es la medida, lo que hemos llamado la tasa M entre 0 y 1, ¿vale? Diferencia de riesgo. Y eso sería la tasa en el primer año. Y en el segundo año, pues igual. En este caso sería 1, 2, 3, 4. La voy a calcular aquí, un denominador 4 personas que han sobrevivido todo el periodo, número de eventos 1, 2, 3, 4, los mismos que había arriba, y luego el denominador de tasa tenemos punto, perdón, aquí, el evento ha aparecido aquí, punto 4, punto 8, punto 2, punto 8, 8.2.8, 1,
8 y 4, 12, lo mismo. 2 con 2, ¿vale? Y entonces teníamos 4, si no me he equivocado también, 6 con 2. Esas son las tasas. Si veis, gráficamente es muy sencillo de ver. Estamos calculando ahí, es el denominador tiempo durante los cuales podían haber desarrollado la enfermedad. En cuanto desarrolla la enfermedad, esa persona deja de estar en riesgo de desarrollar la enfermedad. Si aquí una persona se ha curado, estaba enferma y se ha curado, tampoco está en riesgo. Estas no aparecen los denominadores. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta como tal, ¿no? ¿Cuál es la relación entre tasa y riesgo? Bueno, pues hay una relación matemática sencilla, pero bueno, hay que pensar un poco. De hecho, la tasa es el límite de riesgo calculado en un incremento infinitesimal pequeño partido por el incremento infinitesimal. Es decir, si calculamos el riesgo con un crecimiento infinitesimal de t a t sub 0 más incremento de t, cuando incremento de t tiende a 0, eso es equivalente a la tasa instantánea. Esto se llama tasa instantánea. Esto no se puede calcular, pero sí es la base matemática para derivar, por ejemplo, el riesgo a partir de tasas, ¿no? O sea, de hecho, básicamente con la asunción de tasa constante se puede hacer un cálculo por exponenciación muy sencillo de los riesgos a partir de las tasas calculadas empíricamente. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos o vamos a plantear ejemplos, no nos queda mucho tiempo. Entonces, pero esto lo dejamos para que veáis cómo se calcula en la práctica las tasas, que en el fondo es lo más habitual. En epidemiología que siempre trabajamos con tasas. Aunque en teoría, luego para explicar las cosas, muchas veces hablamos de probabilidades y de riesgos, a nivel práctico, el cálculo empírico casi siempre lo hacemos con tasas porque son más sencillas de calcular y aprovechan mejor la información que tenemos, que a veces no es muy buena, por desgracia. Y bueno, entonces, por ejemplo, si vamos a calcular una tasa de incidencia usando registro de cáncer de Granada, es un sistema de información que existe desde hace tiempo, ¿no? Entonces, si cogiéramos este sistema de información que te da el número de casos diagnosticados de cáncer en Granada durante el periodo 2014, pues fijaros, ellos te da aquí estos son estadísticas del propio registro, ¿no? Entonces te da que durante este periodo se han producido estos casos en hombres, en mujeres y en ambos sexos. Ellos calculan una tasa bruta de 7.200, digamos, la tasa bruta no lo hemos definido, pero es la tasa global. La tasa bruta es igual al número de casos en el periodo, digamos, T sub 0, T sub 1, partido por las personas tiempo, que si quieres es la población media, o sea que eso la población media de ese periodo multiplicado por la duración del periodo T sub 1 menos T sub 0, ¿no? Eso es la tasa bruta, y esta es una tasa bruta para este periodo. Esta es la tasa estándar, todavía no lo hemos explicado, pero la tasa bruta a veces no se puede comparar bien. Aquí tienes una tasa estándar y esto es la tasa acumulada para todo el periodo. Esto tampoco lo hemos explicado, pero entonces lo que vamos a trabajar sobre todo es como esto. Las tasas están expresadas en 100.000 habitantes año y las acumuladas por 100.000 habitantes y año. Lo que se pide es que comente los siguientes registros de cáncer de Granada. Bueno, pues aquí la característica, esto es una tasa para un periodo muy grande. Aquí la pregunta clave sería, bueno, el comentario es que los hombres tienen más cáncer que las mujeres, en tasas brutas y estandarizadas por edad y en tasas acumuladas. No vamos a hablar de esto porque no lo hemos explicado. Pero aquí una pregunta buena es, ¿cuál sería la población media? ¿Cuáles serían los denominadores? Población media, población expuesta a riesgo media durante este periodo. Eso se hace despejando de aquí, ¿no? Despejando de aquí y calculando cuál es la población media. Digamos, cuál es la población media de Granada durante el periodo 2012-2014. Ellos lo han hecho de otra manera, lo han hecho año a año, pero aquí podríamos calcular también con estos datos cuál es la población media de Granada en la que ellos se han basado para ese cálculo, ¿no? O sea que bueno, lo dejo como ejemplo. Y esta es otra tasa y vemos la diferencia de
esto lo veremos mañana con más detenimiento. De hecho, mañana vamos a hacer ejemplos de cáncer, de tasas brutas y específicas aplicadas aplicada a la mortalidad, que es más sencillo, pero bueno, luego he puesto aquí un primer problema. Y la cuestión 4, que las voy solo a exponer, no nos va a dar tiempo a hablarlas, pero son relativamente simples. O sea, pues no solo nos quedan 5 minutos, solo me da tiempo a expresarlas, ¿no? Pero la situación es relativamente simple. Bueno, esto es una publicación nuestra del Instituto de Estadística y Cartografía donde yo trabajo, que se llama Estudio de Biografías Reproductivas de la Corte. O sea, tiene ese nombre. Es decir, si lo buscáis en internet, ponéis esto Andalucía, os aparecerá los datos que se están generando en este estudio y esto está sacado de ahí. Vamos, este estudio también he participado yo, de hecho he sido responsable de su diseño en principio. Y en el estudio salen una serie de datos, son número de nacimientos que se han producido en un periodo de seguimiento, que en este caso la Corte Censal seguida desde 2002 hasta el 2000, creo que esto era hasta el 2012, ¿no? Se siguieron en principio, me parece que en 12 años, ¿no? Ahora no tengo aquí la referencia, pero hay que mirarlo en el... Ah, no, esta es la Corte Censal Andaluza del 2010. Esta es la otra corte retrospectiva. Pero también es seguida aproximadamente durante 12 años. Y en esta corte se describe la historia que no ha ocurrido durante 12 años. Entonces se ve cuántas mujeres, cuántos nacimientos se han producido entre mujeres que no tenían hijos previamente, entre mujeres que tenían un hijo, entre mujeres que tenían 2 hijos y entre mujeres que tenían 3 o más hijos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el número de eventos. El número de eventos son estos. Y este estudio lo que está hecho persona a persona, entonces se puede seguir el tiempo de posición a riesgo, es decir, el tiempo que las personas sin hijos han estado en el estado de paridad cero, o sea, sin hijos, hasta tener el primero. Y estos son este concepto, población media. Está calculado mujer a mujer, porque se puede hacer, porque tenemos los datos de esto, pues de las 8 millones de bueno, mujeres son menos, mujeres en edad fértil son bastante menos, pero bueno, 1 millón y algo de mujeres. Y podemos ver, calcular eso sumando, igual que lo he hecho hecho así, pero bueno, con un programa de ordenador, pero hecho exactamente con este tipo de modelo, calcular las personas en tiempo a riesgo mientras que han estado sin hijos, con 2 hijos o con 3 hijos. Y el número de nacimientos, de primeros nacimientos, de segundos nacimientos, de tercer nacimiento y de cuarto nacimiento. O sea, con esto podemos calcular tasas específicas a una población en riesgo. Entonces, bueno, esto no es muy habitual tener la información de tan buena calidad, pero bueno, en este caso sí la tenemos. Y podemos calcular, en este caso, esto se llaman, técnicamente, ya lo veremos, son tasas de tipo 1, ¿no? O sea, son las condiciones ideales, ¿no? No siempre tenemos la información tan buena, pero bueno, se pueden calcular aquí teniendo perfectamente calculado la población media expuesta a riesgo en este caso. Bueno, entonces, eso para que lo calcularéis vosotros, ¿no? Y luego os doy una cosa para que penséis, es decir, no sé si esto no es fácil, ¿no? Es una pregunta, a lo mejor a lo largo de lo que vemos en los días, pues lo podremos ir averiguando. O sea, pero bueno, yo digo que no os pongáis a trabajar directamente en él, porque necesitaremos a lo mejor hacer unos cuantos conceptos. Pero estas son estadísticas reales de la COVID-19 en España para el periodo, o sea, 21 de febrero a 21 de agosto.
digamos, un periodo que lo recogí, vamos, cuando los datos están más o menos ya asegurados, porque los últimos datos de la COVID siempre están en discusión, pero bueno, el periodo por lo menos para la primera ola primera y segunda ola que empezaba en agosto de la COVID, sí se podría más o menos hacer un cálculo, ¿no? Y entonces los datos que se dan son extraídos, digamos, de las publicaciones oficiales, por lo menos en aquel momento, y se habían estimado una población digamos, para mediados de marzo, que sería la mitad del periodo en este periodo, de 47.000 de 47 millones de personas en España, ¿no? Durante este periodo, de 21 de febrero al 21 de agosto, se habían diagnosticado por PCR un poco más de 1 millón de casos. Se habían declarado fallecidos declarados por COVID, que esto ya, bueno, ya os habéis visto, si habéis visto un poco las noticias, que hay un lío con los fallecidos. No hay ningún lío, es que realmente hay diferentes definiciones, pero los periodistas le sacan punta a cualquier cosa. Entonces, los fallecidos declarados por COVID son aquellos que fallecen con diagnóstico seguro de COVID, con una prueba de COVID positiva. Entonces, y que son declarados, pero hay más. Claro que hay más que estos, porque hay muchas personas que fallecen y no ha dado tiempo a hacerle la prueba de COVID, pero bueno, los médicos saben con seguridad que es un COVID, pero no tienen una prueba de una PCR positiva. Entonces, eso, aunque en el certificado de difunción pongan COVID, sin embargo, en la declaración solo se declaran aquellos que tienen una prueba positiva, indudable, digamos. Los ingresos hospitalarios, pues también pasa parte de la misma, ¿no? Esto también es variable porque pueden haber ingresos que no ingresen con un diagnóstico dudoso, que se han diagnosticado en el hospital, pero en general estos datos pues más o menos son así, los casos de ingresados con diagnóstico de COVID. Ingresos en UCI con diagnóstico de COVID sobre mortalidad estimada por Momo, o sea, bueno, esto es otra cifra, o sea, es decir, esta es una cifra de fallecidos por COVID y esta es otra cifra que da el sistema de vigilancia de la gripe, que bueno, este sistema de vigilancia lo que hace es día a día va calculando el número de muertos que se producen en ese día y los compara con el que debería de haberse producido según la serie histórica de defunciones de los últimos 5 años. Ellos calculan un esperados en base a las defunciones que han ocurrido en los últimos 5 años en la misma fecha y ven si este año ha habido más o menos defunciones que eso que se esperaba que hubiera. Esto sirve muy bien para diagnosticar cuando llega la epidemia de gripe. Los episodios de gripe se diagnostican muy bien, pero curiosamente estaba ahí y funcionaba muy bien también para diagnosticar la COVID. Y bueno, pues aquí vemos que se han producido pues más muertos de sobremortalidad estimada por Como, que es lo que diagnostican. Esto es normal, por lo que he comentado antes, no hay ninguna conspiración detrás de esto, sino que es lo habitual. Lo raro es que coincidieran. Entonces, la historia es que, bueno, ¿cuál es la cifra real de muertos por COVID? Pues no lo sabemos, pero posiblemente esté en este rango, entre aquellos claramente diagnosticados sin duda que son COVID y la sobremortalidad durante los periodos de COVID, porque esa sobremortalidad en parte ha sido por COVID, pero puede haber mortalidad relacionada, por ejemplo, pues han fallado las atenciones y parte de la mortalidad de estos de sobremortalidad no es por COVID, pero digamos, entre estos dos rangos podríamos calcular, digamos, en cierta manera la incidencia. Entonces, bueno, pues con esto, ¿qué indica frecuencia se ocurre? Creo que trabajéis un poco con esos datos y hagáis algunos indicadores de los que hemos dicho. Estos son todas frecuencias absolutas. Vamos a ver si podemos calcular alguna frecuencia relativa. ¿Qué frecuencias relativas y qué cosas podríamos calcular con esta serie de números? Podéis calcular tasas, podéis calcular riesgos, podéis calcular, si queréis, también ventajas, que lo hemos hablado por ahí. A ver qué se puede hacer con este tipo de cifras, ¿vale? Y nada, pues ahí están las cinco cuestiones. Ya sabéis que no tenéis que responderlas todas, que me respondéis 3, las 2 que hemos hecho en clase, por ejemplo, y yo digo porque, bueno, si esos son relativamente fáciles, están ahí ya en las estas y alguna de estas. Con eso estaría cumplido esta práctica. Los datos que estuve enseñando, que tuve algunos problemas, que de repente me confundí un poco, lo he revisado y están bien. Digamos, no
O sea, es decir, a ver, en un momento pensé que la tabla por edad de prevalencia farmacológica podía tener algún problema. Pero bueno, lo he estado revisando y no coinciden. Si os fijáis, la tabla de totales por edad con la tabla de totales por sexo, si los calculáis, son equivalentes y coinciden perfectamente. Es decir, no, los datos están bien. Lo que pasa es que ciertamente son un poco más complicados de lo que cuando yo comparaba unos con los otros, son un poco más complicados de lo que me parecía. Bueno, pues comentadlo vosotros, a ver si veis hay algún patrón que en un momento dado a mí pues me ha podido despistar un poco. Bien, y con esto terminamos por hoy y ya mañana seguimos con la clase, ¿vale? Y nada, hasta mañana y gracias por vuestra paciencia, ¿no? Y vuestra atención. Chao, ya cuelgo. Desconecto primero. Hasta mañana.